Muy bien, buen día a todos. El Señor les bendiga. Y damos gracias a nuestro Dios. Una de las características que debería distinguirnos a nosotros, si somos creyentes, es que no queremos hacer lo que nos parece a nosotros, sino que queremos hacer ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Sí? Nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios. Eso distingue a un cristiano. Un cristiano ya no vive egoístamente para sí mismo, porque sabe que si él deja que ese egoísmo lo guíe, se va a terminar autodestruyendo. Porque esa es la verdad. Si nosotros dejamos que nos gobiernen nuestros deseos y nuestras pasiones, terminamos mal. Pero al llegar al conocimiento de Dios por medio del Evangelio del Señor Jesucristo, nosotros conocemos la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué queremos hacer? Seguir la voluntad de Dios. Entonces, el problema está en esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé lo que Dios quiere que haga? Y en cuestiones, porque a veces a nosotros nos gustaría saber cuestiones muy específicas. Yo estoy trabajando acá y me ofrecen un trabajo nuevo. ¿Qué hago? ¿Me quedo donde estoy? ¿Me voy al trabajo nuevo? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Ahí nosotros pensamos en cuál será la voluntad de Dios. Tengo un auto, tengo la posibilidad de cambiarlo. Lo cambio, me quedo con el anterior, espero un cachito. Si espero un cachito, lo cambio. A mí me pasa. Voy a una tienda y compro una campera y 2 cuadras más allá está más baratito. ¿No? Y a nosotros nos gustaría que Dios nos diga: anda a esa tienda a comprar esa campera, aprovechá ahora que está en oferta. Nos gustaría hacer eso. Bueno, nosotros vamos a leer hoy de alguien a quien Dios hizo algo que nosotros no podemos esperar hoy. O sea, lo que Dios hizo con esta persona acá en este pasaje, Dios lo hizo con esta persona, no lo va a hacer con nosotros, y sin embargo, a esta persona, lo que a nosotros nos gustaría que nos pase, y a esta persona no sé si le sirvió tanto. ¿Se entendió lo que dije? Mucho misterio. Hechos capítulo 16, versículo 6. Vamos a ver a alguien a quien Dios le revela su voluntad de forma muy clara. No hay forma de que él diga: pero yo no sabía. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Dice la palabra del Señor. Contexto. Terminó el pasaje en Pablo, Silas y suman al equipo a Timoteo en la zona de Listra e Iconio, y ahí siguen viaje. Y dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio, para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Se entendió el pasaje? Lo vamos a pensar en 2 partes, desde el versículo 6 al 8 y el versículo 9 y 10. El título del sermón de esta mañana es: seguir la voluntad de Dios con confianza y gozo.
Y lo primero que nosotros tenemos que aprender acerca de lo que implica seguir la voluntad de Dios es que a veces seguir la voluntad de Dios significa que Dios nos diga no. ¿Se entendió? Nosotros tenemos, pon el mapa, lea el libro de Hechos con un mapa al lado. Hay unas Biblias que tienen mapitas. Yo tengo una Biblia que tiene un montón de mapitas, va todo mostrando. Ahí está, ¿se ve? Apaga un poquito la luz. Lo explico ahora y después ustedes ténganlo en la memoria. ¿Quién vivía en Listra? Timoteo. Acá Timoteo se suma al equipo. Pablo y Silas salieron de por acá. Y se fueron acá. Salieron de por acá y fueron todos por tierra. Y llegaron a Listra. Ahí Pablo, con los hermanos de Listra y Iconio, le dan testimonio de que Timoteo es un hermano para el servicio y él lo aparta para el servicio. Bueno, y ustedes van a ver que dice que lo primero que nos dice el pasaje es que quiso ir a ¿dónde? A Asia, para allá. ¿Qué piensa Pablo? ¿Cuál es el mejor lugar al que yo puedo ir a predicar el Evangelio? ¿Qué quiere hacer Pablo? Predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios lo llama a predicar el Evangelio. Bueno, vamos al mejor lugar. ¿Cuál es el mejor lugar? Vayamos a Asia, Colosa, ciudad súper importante. ¿Quiénes recibieron la carta esa? Los colosenses. Después hubo una iglesia. Éfeso, ciudad súper importante, la capital de toda la provincia de Asia. Entonces Pablo dice, hagamos lo que es lo mejor. ¿Pero qué dice la palabra? Le fue prohibido por el Espíritu Santo. Miren, arrancan para allá y no siguen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se los prohíbe. Bueno, no es para allá, vamos para arriba. A la parte de Galacia. ¿A dónde quieren ir? A Bitinia, dice. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, para arriba. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero el Espíritu no se lo permitió. Y entonces, pasando junto a Misia, eso significa que la pasaron de largo, llegaron a Troas, que está ahí. ¿Lo ven? Que es un puerto. Bueno, no se nota, pero en amarillo le agregué una rayita que es Macedonia. Macedonia está del otro lado. Detalle, ¿qué continente es este? Asia. ¿Qué continente es este? Europa. Spoiler. A Pablo le parecía que esta era la mejor opción, Dios le dijo que no. Bueno, vamos a esta opción, Dios le dijo que no. Y al final terminaron en un puerto. Y mientras estaban en ese puerto, aparece una visión y un ángel les dice, Dios les da una visión de un varón macedonio y dice, cruzá el mar y vení para acá. ¿Y Pablo qué hace? Obedece a la voluntad de Dios y el Evangelio llega a Europa. Y al final, ni el plan A ni el plan B eran lo que había que hacer, sino que lo que había que hacer era el plan C. ¿Se entendió? ¿Sirve el mapa? Sí, está bueno. A mí me ayudó muchísimo estudiar este pasaje con el mapa. Bueno, entonces, ya está. Gracias. La intención de Pablo es predicar en Asia. Hacerlo primero en la zona de Colosas, en Éfeso, esa zona. Éfeso, acordémonos, es la capital de Asia. Siempre es esa la estrategia de Pablo. Ir a un lugar importante que sirva para que el Evangelio desde ahí se disperse. Un paréntesis. Pablo lo que va a hacer es predicar en toda esa zona, después predicar en Éfeso, bajar a Corinto, y volver después a Éfeso. Y en Éfeso se va a quedar. 3 años se va a quedar viviendo ahí. Y Éfeso se va a convertir en una zona de influencia. Pero de los alrededores ya van a venir porque ya está evangelizada esa zona. Pero Pablo es su estrategia. Voy al mejor lugar. ¿Cuál es el lugar donde si yo planto una iglesia, esa iglesia va a tener mayor influencia? ¿Sí? Imagínense ustedes. Si alguien quisiera plantar una iglesia en el distrito de Lincoln, ¿dónde convendría? ¿En Bermúdez
¿En Arenaza o en Lincoln? En Lincoln, porque es más grande y porque tiene más influencia. Porque la gente de Lincoln no va a Bermúdez, pero la gente de Bermúdez viene acá. Y si el Evangelio va a llegar a Bermúdez, va a ser... La lógica indica eso. Y Pablo está usando la lógica. Pablo tiene muy claro cuál es su propósito. Dios me llamó a ser un apóstol y a predicar el Evangelio a los gentiles. Vamos a la mejor zona donde vamos a encontrar más gentiles. Pero hay una prohibición, hay un no de Dios. No sabemos la manera en la que Dios les prohibió predicar ahí. No sabemos. Algunos piensan que Silas, que era un profeta, recibió una palabra del Señor. Ahora, a mí me interesa esta parte. De alguna forma, ellos fueron impedidos de ir a Asia, pero no dicen que fue el diablo. No dicen, el diablo nos impidió ir a tal lugar o fuimos en torpe. No, fue el Señor el que les prohibió ir a hablar la palabra en Asia, el Espíritu Santo. Y me adelanto, en el verso 17, de vuelta es el Espíritu Santo el que no se los permite. Es Dios. Es un no que viene de parte de Dios. Y si Dios dice que no, ¿qué? Bueno, gracias por el no. Cuando Dios dice que no, tenemos que dar gracias a Dios por el no. Porque Dios nos está cuidando, Dios está haciendo algo mejor. Lo sé yo, capaz que no. Lo entiendo todo, capaz que no. Pero Dios dijo que no. Y la negativa acá, hay dos no. Este pasaje es el pasaje de los dos no. Voy a Asia, no. Voy a Bitinia, no. No. Y entonces como que lo encierran de un lado y lo encierran del otro. ¿Vieron eso que hacen los... Lo he visto en la tele, con un caballo de un lado, un caballo del otro lado y aprietan al ternero. ¿Cómo se llama eso? Bueno, no importa, pero ¿lo vieron? ¿Y a dónde va el ternero? A dónde lo llevan. No hay forma de que escape. Bueno, a Pablo le cierran la puerta de un lado, le cierran la puerta del otro, ¿qué puede hacer? Seguir para adelante. Y él sigue para adelante. La palabra prohibir, que usa acá, le fue prohibido, es una palabra, collido, o colledo, no sé, que se puede traducir como impedir, prohibir, negar. La usa, por ejemplo, Mateo cuando el Señor dice, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. O tercera Juan, cuando habla de este personaje en la iglesia que era tan malo, y dice, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. Ahí está la palabra de vuelta, la misma palabra. Prohibir, impedir, cuando... No se puede. No es una recomendación, no es que Dios le dice, y mirá, capaz que no te conviene, porque no va mejor para allá. Dios le corta el camino, se lo impide. Entonces cuando yo leía esto yo me cuestionaba, ¿cuál es la cuestión que me aparece a mí? ¿Cómo es posible que Dios no le permita a Pablo hacer lo que él mismo le mandó a hacer? ¿Cómo es que Dios le dice a Pablo, no prediques el Evangelio? ¿Le está diciendo eso? Le está diciendo, no prediques el Evangelio acá, ahora. Ahora no es acá. En el caso de Bitinia no hay registro de que Pablo haya ido a Bitinia. Sí, es muy probable que el que haya ido es Pedro, porque hay una iglesia en Bitinia. La zona esa de arriba que nosotros, que vimos que el Señor no lo deja ir, después se va a convertir. Muchísimas cosas importantes en la historia de la iglesia van a pasar en ciudades de ahí arriba, de esa zona. Por ejemplo, ahí está Nicea, la ciudad de Nicea. ¿Escucharon hablar de la ciudad de Nicea? El primer concilio de la iglesia, el primero fue en Jerusalén, pero un concilio muy importante de la iglesia en el año 300 fue en Nicea. El credo que nosotros aprendemos, que es un documento histórico de la iglesia, es el credo calcedónico, de Calcedonia, que también es otra zona por ahí. O sea, no es que Dios dijo, ahí no lleven el Evangelio. El Evangelio iba a llegar en algún momento, no ahora.
no ahora. Eso es lo que Pablo tiene que entender, algo que entendió. Al recibir entonces la negativa de predicar en Asia, el equipo se dirige al norte y otra vez el Espíritu no se los permite. La palabra ahí para permitir es eao, dejar, permitir. Quiero que veamos eso, o sea, los dos verbos esos son importantes porque son verbos de prohibición, son no rotundos. Dios dice que no. A veces Dios nos dice que no, nosotros queremos hacer algo. Y vamos por un lado y no nos sale, y vamos por el otro y no nos sale, y vamos por el otro y no nos sale. Y no insista mucho más. Si no se da, no se da, ya está. Tampoco nos tenemos que rendir a la primera, porque a veces las cosas se complican y bueno, hay que mejorar la estrategia. Pero acá son prohibiciones que son muy firmes. En la primera, el primer no prediques en Asia. El segundo no prediques en Bitinia. Y es llamativo porque son buenas elecciones, son lugares donde hay ciudades importantes. Y el mismo Pablo en algún momento llegará a vivir en una de ellas, en Éfeso. Pero no hoy, no ahora. Y lo que pasa es que pasando junto a Misia, descienden a Troas. Esa expresión ahí, descendieron a Troas, es porque toda esta zona es zona montañosa, Troas es puerto, y entonces van bajando de las montañas hacia la parte del puerto. Y llegan a Troas. Es muy probable que en Troas Pablo, Silas y Timoteo se encuentren con Lucas. Porque a partir de acá, y me estoy yendo a un detalle, fíjense lo que dice el versículo 10. Los verbos del versículo 10 dice, los verbos del versículo 6, le fue prohibido, ¿a quién? A ellos. Llegaron, ¿quiénes? Ellos. Intentaron, ¿quiénes? Ellos. Permitió, bueno, el Espíritu Santo. Descendieron, ¿quiénes descendieron? Ellos, esos son verbos. ¿Cuál es la persona que tiene? La tercera persona del plural, ellos. Bueno, mire el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. ¿Quiénes? Nosotros. Primera persona del plural. ¿Ya lo sabés a eso o no? Todavía no. La primera persona del plural, nosotros. ¿Quién es ese nosotros? Lucas, ya se incluye acá. Lucas acá empieza a formar parte del equipo. Procuramos, nos llamaba, anunciásemos, etc. Dos cosas importantes que nosotros tenemos que observar en esta sección. Primeramente, los no de Dios. Los no de Dios no son caprichosos. Yo siempre, es una pavada, ¿no? Pero yo me acuerdo, ¿no? Uno va y pide permiso. Va y pide permiso. Y yo le pedía permiso a mi papá para ir a pescar. ¿Papá puede pescar? No. A veces iba a pescar. ¿Por qué? Porque no. Yo no entendía por qué. Y probablemente tuviera que ver con que él estaba enojado. No porque él tuviera miedo de con quién yo iba o que pensara que era peligroso. Que no. Ahora, Dios no es así. Si Dios dice que no, ¿cómo nos tomamos nosotros el no de Dios? Con gratitud. Dios me está diciendo que no. Porque de alguna forma yo estoy queriendo ir por un lado que Dios no quiere. Y acá Pablo está queriendo hacer algo bueno. Está queriendo predicar el Evangelio. Nosotros muchas veces queremos hacer cosas y no necesariamente son buenas. Nos queremos meter en lugares que no son buenos, nos queremos relacionar con situaciones y cosas y gente que no son buenas. Y Dios dice que no. ¿Y cómo nos vamos a tomar ese no de Dios? Tomémoslo como cuidado de Dios. Dios nos está cuidando. Dios nos está guiando. La voluntad de Dios muchas veces tiene que ver con puertas que se cierran. A veces son no definitivos, a veces son no por ahora. Hoy no. Más adelante, tenés que esperar. Pero siempre tomemos los no de Dios como una bendición. Dios nos bendice, nos cuida cuando Él nos dice que no. En un comentario leía yo y comparaba este pasaje como Pablo y el equipo yendo por un pasillo. Y ellos ven que el pasillo al final está cerrado y quieren encarar para una puerta y está cerrada, quieren encarar para la otra y está cerrada.
Pero al final, la puerta del pasillo es una puerta más grande, ¿no? Porque en realidad Pablo y Silas y todo el equipo no saben, para ellos no están cruzando de continente. La separación en continentes es nuestra, es más moderna. Pero ellos están metiéndose cada vez más en el corazón del Imperio Romano. Pablo llegará a Roma. Y cuando el Evangelio llegue a Roma, va a ser una explosión, el Evangelio se va a desparramar. O sea, las estrategias de Pablo eran estrategias buenas. Pablo iba a un lugar, iba a ciudades importantes, y a esas ciudades iba gente de un montón de otros lugares. Y esa gente llevaba la palabra cuando se volvía. Miren lo que pasó en Jerusalén. No es casualidad que Pedro haya predicado su primer sermón en el día de Pentecostés, cuando había en Jerusalén gente de todo el mundo conocido. Esa gente después se volvió a su casa y llevó la palabra en sus corazones. Y la palabra de Dios sembrada en los corazones de los creyentes no es una palabra que se queda ahí. Es una palabra que crece y da fruto y da semilla. Porque dar fruto es dar semilla. Y se sigue expandiendo. Entonces la estrategia de Pablo era esa. Pero el mejor lugar ahora para ir era ese. Cruzar a Europa, cruzar a Macedonia. Que Dios diga que no es bueno, aunque no lo entendamos en principio, aunque surja la tentación a frustrarnos, porque muchas veces los no de Dios nos frustran. Nosotros queremos hacer algo, queremos ir por un lado y no nos sale, y no nos sale, y no nos sale, ¿y qué hacemos? Nos frustramos, y es natural, es comprensible, pero lo que tenemos que recordar es que si Dios no está permitiendo que algo suceda, es porque es lo mejor. O sucederá más adelante, o no sucederá nunca. Y si nunca sucede, es porque es lo mejor. Dios lo determinó así. Además de observar los no de Dios y aprender de los no de Dios, lo que nosotros tenemos que ver es la actitud de Pablo. En la actitud de Pablo también aprendemos mucho. ¿Qué hizo Pablo cuando le dijeron que no vaya a Asia? ¿Se paró? No, arrancó por otro lado. Porque acá hay dos componentes de la voluntad de Dios, o dos formas. Pablo conocía la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que se le había dicho a él específicamente, de una forma que a nosotros no se nos va a decir, pero a él específicamente le habían dicho. En Antioquía un día la iglesia lo separó a él y dijo: vos vas a ser encargado de llevar el evangelio a los gentiles. Él recibe eso como la misión de Dios. Claro, específico. No se lo escribieron, pero o sea, no hay duda. Ese es su llamado, llevar el evangelio a los gentiles. Y él se mete en el medio del mundo gentil a desparramar el evangelio. Eso lo tiene claro y eso lo quiere obedecer. No, encara para Asia. Asia no. El Espíritu Santo me dice que no. Encaro por el otro lado. Bueno, Bitinia no. Sigo caminando, no se detuvieron. El no de Dios, el esto no implica que me paro, me frustro, me enojo. Pablo siguió. Cuando él piensa ir a Asia y no le es permitido, busca una alternativa. Yo lo había escrito así. Pablo recibe dos no, pero él ya tiene un sí. El sí de Dios anterior era ese, llevar el evangelio a los gentiles. Él ha sido llamado a glorificar a Dios anunciando el evangelio especialmente a los gentiles. Así que si no es en Asia, será en Bitinia. Y si no es en Bitinia, será en otro lugar. Pero eso no desaparece. El llamado de Dios hacia él permanece. ¿A qué somos llamados nosotros? ¿Somos llamados a ser apóstoles? En un sentido, sí. La palabra apóstol significa enviado. ¿Todos nosotros somos enviados? Sí. No tenemos la autoridad apostólica de Pablo. Ya no hay más apóstol. Ya no, nosotros... Acá Pablo está... Hechos nosotros debemos considerarlo como un documento, un libro de la Biblia que es de transición. Todo lo que pasa en el libro de Hechos no sigue sucediendo hoy. Todas las formas en las que Dios actuó con la iglesia. Hay mucha visión, mucha profecía, mucho de eso. Hoy eso no está presente en la iglesia. Pero sabemos la voluntad de Dios.
¿Somos llamados nosotros? ¿A qué somos llamados? Bueno, a glorificar a Dios en nuestra vida. ¿Dónde? No importa, donde Dios nos ponga. Donde Dios nos ponga, ¿a qué estamos llamados nosotros? A glorificar a Dios. ¿Es en este trabajo? Glorifico a Dios. ¿Con un patrón bueno? Glorifico a Dios. ¿Cambio de trabajo y descubro que el patrón es malo? Sigo glorificando a Dios. Sigo buscando reflejar a Cristo en mi vida. Y esa es la voluntad de Dios para mí. Nosotros tenemos que aprender a aceptar los no de Dios porque Él sabe lo que hace. A veces nosotros insistimos en que Dios haga lo que nosotros queremos, del modo en que nosotros queremos y en el tiempo en que nosotros queremos. Dios hace esto, así y ahora. Claro, si fuera así, ¿quién sería Dios? Nosotros, porque estamos mandando a nosotros. Y no es así. Él es Dios. Nosotros somos sus ovejas. No es el tema del pasaje, pero para eso está la oración. La oración nos ayuda en eso. La oración nos ayuda a que nuestros corazones se acomoden a la voluntad de Dios, a que nosotros entendamos qué Dios quiere hacer. No va a venir ninguna visión, no va a venir ningún ángel. Es más, ni siquiera a veces yo voy a tener paz. A veces es una práctica esa, decir, tomo esta decisión y si me siento tranquilo, bueno, lo tomo como que Dios puso paz en mi corazón y entonces lo hago. La paz en el corazón del cristiano, cuando toma una decisión, tiene que nacer de haber tomado esa decisión pensando en honrar a Dios con su decisión. Y de repente uno toma una decisión y hay complicaciones. Uno tiene 2 caminos, 3 caminos, elige uno, bueno, y va a haber en ese camino. Porque la tentación es, yo agarro el camino C y me encuentro al primer obstáculo y digo, yo tendría que haber ido por el otro. Y no, ¿qué sabemos nosotros? Así que lo primero que nosotros vemos es que seguir la voluntad de Dios a veces implica no, a veces implica que puertas se cierran. No importa. Seguimos la voluntad de Dios. Lo importante es eso, seguir la voluntad de Dios. Segunda parte. Seguir la voluntad de Dios implica seguirle con confianza y con gozo. Si yo busco y procuro en mi vida honrar siempre a Dios y hacer la voluntad de Dios, tengo que hacerlo confiado. Porque eso es lo precioso de la voluntad de Dios. Que si yo hago lo que Dios quiere, no hay nada mejor que yo podría hacer. Aunque eso acarree sufrimiento. Digo, Esteban fue un hombre que siguió la voluntad de Dios y predicó el Evangelio y no se cayó. ¿Y qué le pasó? Lo mataron. Pero fue lo mejor. Fue lo mejor y hasta él lo pudo comprobar. Porque mientras él era apedreado, él vio la gloria del Señor y el Señor lo recibió en su seno. Así que después de un no viene, de 2 no, viene un sí. Y es un mandato claro para Pablo y viene en forma de visión. Dice, se le mostró a Pablo una visión de noche. Dice visión, no dice sueño. Así que no sabemos si estaba durmiendo. Dice visión. La palabra que usa es jorama. Visión, lo que se ve. En otros pasajes de la Biblia, la misma palabra también implica acción de tomar conciencia de algo. ¿Vieron cuando de repente uno estuvo pensando, trabajando, meditando en algo y de repente uno entiende? Uno lee un pasaje o tiene algo en el corazón, una duda, algo. Y no sabe qué hacer y no sabe. Y se pone y ora y busca en la palabra. Y de repente el Señor te da luz y entendés. Y aquello que te angustiaba ya te deja de angustiar. Aquello que te preocupaba. No está mal, preocuparse. Excepto que sea una falta de confianza en Dios. Porque confía en la voluntad de Dios.
de Dios es eso, seguir la voluntad de Dios es eso. Yo voy para allá porque Dios me marcó ese camino, y si Dios me marcó ese camino, es lo mejor. Ya no ando solo, no hago lo que a mí se me antoja. Porque esto debiera darnos incertidumbre acerca del futuro. Si yo hago lo que yo quiero, después vamos a ver esa frase, hacer lo que uno quiere. Lo adelanto. Voy a concluir este sermón robándole a otro sermón del pastor John MacArthur. El pastor John MacArthur dice que hacer la voluntad de Dios es hacer lo que yo quiero. Espere que explique. Porque suena raro así, pero hay una explicación y es preciosa. Así que recibe Pablo una visión, y en esa visión él ve a un varón macedonio. Algunos piensan que Pablo distinguió a este varón como macedonio por su forma de vestir. Sí, cada lugar tenía forma distinta de vestir. Igualmente, el varón le dice, venía a Macedonia, debe ser de Macedonia. Macedonia es la zona norte de Grecia, hoy es un país separado. Había sido, hacía 200, 300 años, hacía unos años, bastantes, uno de los países o de las naciones más importantes de la zona. De ahí salió Alejandro Magno, que conquistó terrible cantidad de territorio. Bueno, hoy no quedaba nada de Macedonia. Eran una provincia romana. Pero hablaban griego. Nosotros también tenemos que ver, nosotros pensamos, hoy si usted cruza de Asia a Europa, está cruzando de Turquía, donde hablan turco, a Grecia, donde hablan griego. Ya no se entiende. Bueno, en esa época, en lo que hoy es Turquía, se hablaba griego. Toda la zona en la que Pablo anda se hablaba griego. Así que no tenía que andar estudiando ningún idioma. Donde él llegara, él hablaba hebreo, hablaba arameo y hablaba griego. El griego era como la lengua franca, como todo el mundo hablaba ese idioma. Como hoy casi todo el mundo habla inglés, ¿sí? Se habla en un montón de lados, bueno, más todavía. Era más necesario. Así que todo el mundo hablaba griego. ¿Qué dice la visión? Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole. La palabra rogándole ahí es parakaleo, llamar, pedir, rogar. Nos habla de un pedido realmente que es más que una invitación, es un llamado angustiado de necesidad. ¿Por qué? Porque el varón macedonio está pidiendo ayuda, ayuda. La palabra ahí es boeteo, significa correr en ayuda, ayudar. Se usa mucho, esa palabra ayudar se usa cuando hay una emergencia médica y el médico corre a atender a alguien que se cayó ahí y alguien corre a socorrerlo. Esa palabra, socorrer a alguien que está en necesidad. ¿Cuál es la necesidad de Macedonia? ¿Qué necesita Macedonia? Que Pablo pueda darles la palabra de Dios, el Evangelio. Macedonia está lista para que el Evangelio llegue. Y ellos le piden, vení, ayúdanos, traenos la palabra de Dios. Pasa a Macedonia. La palabra pasa es porque tiene que cruzar el mar. Una vez más, barco para Pablo. No hay problema. Ellos vivían toda zona del Mediterráneo. El barco era muy común tomarse barcos. Pasa a Macedonia. Había que cruzar el mar Egeo. Ahora, lo que me encanta a mí es nosotros vemos, ¿no? Pablo, que encara para un lado, le dicen que no, encara para otro, le dicen que no. Y ahora llega, recibe una visión y dice, acá va, anda para acá, a Macedonia. ¿Y qué hace? Y acá Lucas ya se incluye. Cuando vio la visión, Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia. Sin demora. Ahora que saben a dónde el Señor los está guiando, no quieren que haya tardanza. Pablo y los suyos tienen clara su misión: anunciar el Evangelio. Ahora también tienen claro dónde deben hacer: Macedonia. ¿Y qué vamos a esperar? Si sabemos lo que Dios quiere de nosotros, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué Dios quiere que hagamos nosotros? Servirle. ¿Cuándo? Ahora.
¿Cómo? Como podamos. Como Dios nos haya formado y nos haya capacitado. El que está muy formado y tiene muchos años en la fe, se le exigirá que sirva de acuerdo a los dones que Dios le ha dado, a cómo el Señor ha ido forjando su carácter. Y el que no, también también tiene que servir, también tiene que honrar a Dios. ¿Cuándo? Enseguida. Ellos sabían, tenemos que predicar el Evangelio. ¿Dónde? Viene el Señor y les dice, Macedonia, listo. Andá a comprar pasajes ya. Procuramos es hacer algo activamente. No es que, bueno, vamos a Macedonia, pero vamos a esperar que se ponga lindo el tiempo, vamos. No hay nada que esperar, enseguida. Ellos están siguiendo la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que ver a él en este pasaje. Y la voluntad de Dios fue un no para Asia, fue un no para Bitinia y es un sí para Macedonia. Si Dios no permite que ellos vayan a Éfeso, si Dios no permite que ellos vayan a Bitinia, no se frustran, no se enojan. Es la voluntad de Dios, en Dios confiamos. Ahora Dios dice que deben ir a Macedonia. Dios dice, en Dios confiamos, allá vamos, a Macedonia. Con entusiasmo. Y miren lo que dice, y es precioso cómo termina el pasaje. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Porque Pablo ve a una visión de un varón macedonio, diciéndole, vení Pablo, ayúdanos. Pero él entiende esto. ¿De quién viene esa visión? De Dios. No es el varón, él no está siguiendo al varón macedonio. Él está siguiendo la voluntad de Dios. Y entonces cuando Dios dice que no, es precioso. Cuando Dios dice que no otra vez, es precioso. Y yo confío en la voluntad de Dios y acepto ese no, porque es la voluntad de Dios. Y ahora que Dios me dice que sí, acepto esa voluntad, la abrazo y la sigo con entusiasmo. Ellos no son plenamente conscientes de lo que está sucediendo, pero al cruzar a Macedonia están abriendo una puerta inmensa para el Evangelio. Éfeso hubiera sido una puerta. Bitinia hubiera sido otra puerta. Pero Macedonia es un portón de 2 hojas. Es la entrada a toda una región nueva donde el Evangelio aún no había llegado. La forma en la que Dios hace las cosas, los tiempos en los que Dios hace las cosas, siempre son los mejores. Y eso a nosotros nos tiene que dar confianza. Yo estoy orando por algo, y no sucede. Dios sabe. Lo que nosotros podemos ver acá en Pablo, en Silas, en Timoteo y ahora también en Lucas, como un equipo de discípulos que conocen que la voluntad de Dios es que su evangelio sea predicado, es que ellos están en dependencia del Espíritu Santo. Los no los frustran, sino que los enfocan. Y por eso mismo, cuando el Señor les pide que vayan a Macedonia, llenos de compromiso y entusiasmo, procuran hacerlo cuanto antes. Lo que nosotros necesitamos entender y recordar es que no hay nada mejor que vivir en la voluntad de Dios. Seguirle a Él con la confianza que el propósito de Él es formar a Cristo en nosotros y glorificarse en nosotros. Y que no hay nada mejor que el hombre pudiera desear. Todo lo que Dios hace en nuestra vida es para moldearnos a imagen del Señor, y eso es precioso. Y para que nosotros le glorifiquemos, y eso es precioso. Dar gloria a Dios, reflejar lo que Dios hizo en nosotros. La palabra de Dios dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen de Dios en el hombre caído está distorsionada, pero en el hombre nuevo, en Cristo, ese hombre nuevo tiene la capacidad de reflejar a Dios y glorificar a Dios en su vida. Y ese es nuestro llamado. Así que nosotros vemos acá a Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas ahora,
siguiendo, abrazando la voluntad de Dios, sin frustrarse, con confianza. Me gustaría terminar entonces con algunos pensamientos finales que, como les dije, los saqué de un sermón del pastor John MacArthur, cuyo tema es precisamente la voluntad de Dios. Después les voy a compartir el enlace para que yo les comparto el enlace y ahí está para que ustedes lo lean o para que ustedes lo escuchen. Y eso no tiene desperdicio, es MacArthur. Está muy bueno. El pasaje, lo que él les enseñaba, no voy a de todo lo fundamenta con la Biblia, obviamente. No voy a detenerme porque si no es otro sermón. Lo primero de lo que el pastor MacArthur nos enseña es que hay algunas ideas incorrectas sobre la voluntad de Dios. Para algunos, la voluntad de Dios es un misterio a resolver. ¿Sí? ¿Será que Dios quiere que yo vaya a tal trabajo o a tal otro trabajo? ¿Cómo sé yo? Porque a veces nosotros quisiéramos que Dios realmente nos mandara un ángel y nos dijera, anda acá. Y no funciona así. Dios no obra así. Dios no nos va a decir, hacé tal cosa, hacé tal otra. Porque Él quiere cambiar nuestro interior. Y Él quiere que las decisiones correctas nazcan de nuestro interior. No sé si se entiende. Así que la voluntad de Dios no es un misterio a resolver, no es algo traumático, no es algo temeroso. El pastor da un ejemplo y dice, si yo oro y le pido a Dios su voluntad, pero yo soy un atleta, a mí me encanta correr y tengo miedo de que la voluntad de Dios sea que yo me quiebre las dos piernas y termine tocando la flauta. Ese ejemplo da. Como si la voluntad de Dios fuera algo a lo que nosotros tuviéramos que temerle. No. Que Dios nos llame a hacer aquello para lo cual Dios nos formó a hacer es precioso. El hombre sin Dios es como un auto usado para gallinero. Perdonen la imagen, pero bien esos autos viejos que a veces las gallinas se meten. No es un auto eso. Un auto fue hecho para otra cosa, para andar. Nosotros fuimos hechos para otra cosa. Fuimos hechos para glorificar a Dios. Entonces, si nosotros no estamos en la voluntad de Dios, estamos haciendo otra cosa. Y es lo más triste del mundo es eso. Haber equivocado el propósito de nuestras vidas y estar viviendo para algo para lo cual no fuimos hechos. Y fuimos hechos para conocer a Dios, amarlo, seguirlo. Y eso es lo precioso. No tenemos que tenerle miedo a la voluntad de Dios. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que para nosotros sea gravoso, sea pesado. Dios no va a mandar, no quiero decir lo que Dios va a hacer, ¿no? Pero si yo no sirvo para la vida en lugares agrestes, no me gustan los mosquitos, no me gustan los olores, no me gusta la naturaleza, Dios no me va a mandar de misionero al medio del cielo. Y si me manda, me va a hacer dar cuenta de que era una pavada pensar así. Pero no es que me va a hacer sufrir. ¿Se entiende? El sufrimiento es parte de la vida cristiana porque forma a Cristo en nosotros, pero la voluntad de Dios no es algo a lo que nosotros debiéramos temerle. Es algo precioso, es algo que nosotros tenemos que abrazar con alegría. Tampoco la voluntad de Dios es como un misterio que nosotros tenemos que disolver, algo difícil de discernir, de acertar, como si Dios nos diera 3 opciones y nosotros tenemos que elegir una. Y entonces tenemos miedo de haber elegido la misma que Dios dijo que yo tenía que elegir. La voluntad de Dios no es misteriosa. La voluntad de Dios no es nada raro. Y acá Él da ideas necesarias. Algunas ideas que nosotros sí o sí tenemos que entender. Primero es que Dios tiene una voluntad para nuestras vidas. Dios tiene una voluntad general y Dios tiene una voluntad específica. Dios quiere que vos sirvas en tal área y no en otra. Dios tiene. Ahora, si Dios tiene una voluntad para mi vida, ¿qué gana Él ocultándomela a mí? Nada. Si Dios tiene una voluntad de Dios para mi vida, Dios quiere que yo la conozca.
¿Se entiende? Si Dios quiere hacer algo conmigo, Dios quiere que yo sepa lo que Él quiere hacer conmigo. Y tercero, si Él tiene una voluntad para mí, si Él quiere que yo la conozca, ¿dónde la va a poner? ¿Escondida? No, la va a poner en el lugar más obvio. Su palabra. Su palabra. Su palabra. Y entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Les pido por favor, o les recomiendo que escuchen el sermón de MacArthur, porque es precioso. A lo largo, él va desglosando y buscando pasajes bíblicos y nos muestra que, primero, lo que Dios quiere para todos nosotros es que nosotros seamos salvos, que nosotros seamos sus hijos, que nosotros los conozcamos, que nosotros no seamos más sus enemigos. Lo segundo que Él quiere es que seamos llenos de su Espíritu y que seamos controlados por la influencia total del Espíritu, y eso va a suceder cuando la palabra de Cristo more en nosotros abundantemente, de tal manera que nosotros vivamos todo el tiempo en conciencia de su presencia. Y el fruto de eso va a ser que seamos santificados, que vivamos apartados del pecado y en dependencia de Él. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios quiere salvarnos, Dios quiere llenarnos con su Espíritu, Dios quiere que nosotros vivamos en dependencia de su Espíritu. Y ese Espíritu nos va a apartar del pecado, nos va a purificar. Y finalmente, el pasaje con el que él cierra su sermón es el Salmo 37:4, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando yo leía hace mucho tiempo este pasaje, yo pensaba, muy básico lo mío, que yo me tenía que alegrar en la iglesia y entonces Dios me iba a dar lo que yo quería. Es muy básico, pero yo pensaba más o menos así. Lo que este pasaje dice, que si mi corazón ama a Dios y se deleita en Dios, y es el corazón de un hijo de Dios, ese corazón va a desear lo que Dios desea. Un corazón regenerado va a querer la voluntad de Dios. Y eso es lo precioso. Hay un pasaje en Romanos 8, está citado en el pasaje, dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Un hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Dios no va a guiar a nadie que no sea su hijo. Dios solo guía a sus hijos. ¿Cómo los guía? Dios interviene providencialmente en nuestras vidas. Piense. ¿Cuántas veces Dios puso su mano y trajo a su vida una persona, trajo a su vida una circunstancia en la que uno puede ver la gracia de Dios obrando de manera providencial? Pero Dios, sobre todo, está actuando en nuestro corazón, haciéndonos amarlo a Él y haciéndonos aborrecer el pecado y alejarnos del pecado. Dice, y estoy citando textualmente, dice: ahora escuche esto. Deleítate en Jehová y Él te dará los deseos de tu corazón. Ahora permíteme hacerte una pregunta. Si soy salvo, si estoy controlado por el Espíritu y si estoy santificado, ¿me estoy deleitando en el Señor? Claro. Y si estoy deleitándome en el Señor, Él me dará los deseos de mi corazón. ¿Sabes lo que eso significa? Eso no significa que Él me dará lo que yo quiero, simplemente significa que Él me hará querer lo que Él quiere para mí. ¿Escuchaste? Él me dará los deseos de mi corazón. Él me dará sus deseos. Básicamente, si yo soy un hijo de Dios, mi corazón está anclado en Él, mis deseos van a estar alineados con su voluntad y voy a glorificar su nombre en mis decisiones.
No podemos nosotros esperar que una visión nos muestre lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer es que el Evangelio moldee nuestros afectos, nuestros deseos y nuestras intenciones. Anoche hablaba con Néstor y él me decía que había orado con respecto a una decisión. Y él oraba por esto. Y es eso. Que yo no haga lo que quiero hacer movido por algo que desagrade a Dios. Él da un ejemplo. Da ejemplos, Maca. ¿Por qué yo me casé con mi señora? Pues me gustaba. Me gustaba ella y me casé con ella. Fui y le dije, te amo, ¿qué te parece? Vamos, nos casamos. ¿Por qué caía en esta iglesia? En Grace Community Church, que no le fue mal ahí. ¿Por qué quise? Y él da un ejemplo precioso. Un pastor, un hermano, judío el hermano, que él sentía el llamado a ser misionero. Y va y le dice a MacArthur, yo quiero ser misionero, pero no sé a dónde ir. ¿Y a dónde querés ir vos? Y vos querés ir a un lugar. Y yo soy judío, yo sé que en París hay una gran comunidad judía, yo hablo francés, yo quiero ir de misionero a la comunidad judía de París. Quiero ir de misionero a París. Anda a París, listo, juntemos plata, te mandemos como misionero. ¿A dónde fue el hermano este? No fue a París, fue a Quebec, Canadá, que es una provincia canadiense donde se habla francés y donde también hay muchos judíos. No importa, Dios hizo lo de Dios, lo mandó a otro lado. Pero lo importante es que este hermano quería glorificar a Dios. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, cuando conocemos lo que Él es, cuando nosotros lo amamos, cuando es su palabra la que moldea nuestros corazones, lo que sea que decidamos va a estar bien. Va a ser la voluntad de Dios, porque si Dios no quiere eso para nuestras vidas, no va a permitir que pase. Entonces nosotros no tenemos que estar pensando todo el tiempo y dudando, ¿será, no será, será, no será? Lo que yo tengo que pensar es, ¿por qué quiero hacer lo que quiero hacer? ¿Quiero honrar a Dios? ¿Quiero glorificar a Dios? ¿Estoy actuando sabiamente? Porque la palabra es la que me da sabiduría. Mis decisiones están tomadas en base a que la palabra de Dios mora abundantemente en mí, aunque que yo estoy buscando todo el tiempo alejarme de mi pecado. Y entonces puedo estar seguro con las decisiones que yo tomo. Y si sale mal, no pasa nada. Tampoco me frustro, tampoco reniego, porque es la voluntad del Señor. A mí me bendijo mucho pensarlo así y aprenderlo así. Porque muchas veces me pasa que yo tengo dudas de lo que estoy haciendo, para dónde estoy yendo. No le pasa, a todos nos pasa. Nos pasa. ¿Será la mejor decisión? Muchas veces uno toma decisiones y después piensa, bueno, la verdad que si lo hubiera hecho distinto, ya está, no pensé demasiado. Pensá antes, evaluá antes, no es hacer lo que yo quiero enseguida. No, tomate el tiempo, orá, examiná tu corazón, pedile al Señor, pedile guía al Señor, que si se da, se dé, y si no se da, yo lo acepto y no. Pero al final lo importante no son las decisiones que tomamos. Lo importante es qué nos llevó a nosotros a tomar esas decisiones. Y que nosotros estemos siempre movidos por el deseo de seguir y abrazar y confiar en la voluntad de Dios. Pablo quiso ir a Asia, no le dio, no salió. Después volvió, después anduvo. En su tercer viaje misionero recorrió toda Asia. No ahora. Quiso ir a Bitinia, nunca fue probablemente. Fue a Macedonia, pero no renegó, no dudó. Gracias. Yo confío en vos, lo que vos pongas en mi mano, yo lo voy a hacer, porque confío en vos. La motivación, quiero honrar y glorificar a Dios. Que esa sea siempre, hermano, nuestra motivación. Oremos.